Bueno, profesor, después de estar especulando en el episodio anterior qué es lo que puede suceder, ¿verdad? Si Israel iba a contestar el ataque de Irán, pues ya tenemos la respuesta. Tenemos la respuesta. En el episodio habíamos comentado de que pues se especulaba, como estás bien Ujú. diciendo, habían, ¿verdad?, bastantes elementos de análisis para pensar que alguna de las partes iba a reaccionar, específicamente Israel. Se temía que Israel respondiera al ataque que habíamos expresado que ocurrió, ¿no?, por parte de Irán. ¿Por qué? Porque era escalaba aún más el conflicto. Inmediatamente al día siguiente o el mismo día, Ujú. en efecto, se concretizó un ataque por parte de Israel. Y Netanyahu ya le habían dicho que era lo interesante, que de ahí comienza, ¿no?, este análisis de parte de Estados Unidos, incluso la Unión Europea, algunos aliados, llamando a la contención, llamando por favor a que no escalara el conflicto. Y Netanyahu ya habíamos comentado que expresó: yo me reservo el derecho a reaccionar. Así que reaccionó y atacó, pero no atacó cualquier lugar. Sí, ¿no? Y me acuerdo, no sé si fue en el episodio, pero también, o si fue fuera del aire, pero usted estaba, ¿verdad?, preocupado o estaba levantando el cuestionamiento de si posiblemente esos ataques van a ir a localizaciones nucleares y el peligro que eso incluye. En efecto, eso era algo lo que se temía. Habíamos conversado que había ya un historial, ¿verdad?, entre ambos países, aunque el ataque de Irán a Israel directamente pues era algo nuevo. Ujú. Pero sabíamos que había historial allí oscuro como las películas. Repasando, Irán es una potencia en vías a ser una potencia nuclear, ¿no?, desde el punto de vista militar. Y Israel en ese esfuerzo se conoce que posiblemente ha incidido en la desaparición o asesinato, por ejemplo, de algunos científicos allá en Irán. ¿Qué quiero decir con esto? Que Israel conoce que una tarjeta de ataque posiblemente era las facilidades nucleares. Y en efecto, en la provincia de Isfahan, Ujú. en Irán, se concretaron los ataques. Así que levantó bastante temor al principio de que se conoció la noticia, porque estamos hablando de facilidades militares que posiblemente tienen algún tipo de resguardo nuclear, ese tipo de cosas. Por suerte, el ataque no, al parecer, no fue un ataque importante que puso en jaque o en peligro la población, ¿verdad? En términos de que se escalara un asunto nuclear, ¿no? Pero fue un mensaje concreto y específico y definitivamente pues peligroso tampoco, ¿verdad? Sí, eso le iba a comentar que estaban diciendo o estaban reportando que eso solamente fue un aviso de que nosotros podemos atacar y ustedes no pueden hacer nada para evitarlo. Correcto. Y es interesante porque en ese proceso ya la Unión Europea había hecho expresiones para también pues evitar que Israel hiciera el ataque. Se Ujú. unió también a unos esfuerzos de lograr sanciones económicas, hizo un llamado a que desescalar, ¿no?, la tensión, y aún así Israel determinó hacer este ataque. ¿Y qué ocurre después? Hasta el momento, pues la cobertura en los medios de Irán ha sido una como de que no fue de gran importancia ese ataque. Me Sí. imagino como también un asunto de tener ya el escalamiento directo, porque habíamos Ujú. comentado en el programa que hay otras formas también de llevar el conflicto a través de grupos no organizados que están apoyados indirectamente Sí. por Irán sobre todo. Sí, estos fueron varios mensajes que se enviaron cada uno, ¿verdad? Porque Irán, como discutimos en el episodio anterior, pues de todos los drones o misiles también que fueron repelidos, ¿verdad? Por el Iron Dome, pues ellos tampoco le prestaron mucha importancia a que fue muy efectivo el Iron Dome. Ellos simplemente dijeron, eso fue suficiente. Lo que queríamos era una respuesta al ataque a nuestros oficiales en la embajada allá en Damascus. Pero entonces vemos el mismo tono de Israel, que atacó localidades nucleares y dijeron, "Está bien, no hicimos gran daño, pero lo que queríamos demostrar era que podemos atacarlos y ustedes no pueden hacer nada para evitarlo." Totalmente de acuerdo. ¿Qué se quiso decir? Los ataques también son maneras de comunicarse. En este momento los ataques fueron a facilidades militares, como dijiste, posiblemente proporcional al Ujú. ataque que recibió inicialmente
Irán, o así reclamó Irán, de forma que se mantiene contenido. Ahora, esto ocurre de nuevo luego de una visita de parte, por ejemplo, del gobierno de Gran Bretaña, ¿verdad? De Reino Unido. David Cameron fue a Sí, visitar David Cameron también. está muy activo en esto. Está muy activo. También Alemania, que es uno de los ¿verdad? Países más importantes desde el punto de vista de aliados en la Unión Europea, que allí estuvo visitando como parte del ministro de Relaciones Exteriores, que es Annalena Baerbock, que también estuvo viajando allá a tocar base, ¿no? Diplomática, y con todo eso ocurrió este tipo de ataques. Ahora, dentro de las especulaciones, que no me gusta llamarle especulaciones, Ujú. pero sí, en efecto no eran hechos concretos, sino que los elementos que teníamos para hacer juicio nos llevaban a pensar que era una de las posibilidades, ¿verdad?, de que hubiese ocurrido ese ataque. Tenemos otro hoy, y es que se comenta, se especula, estamos muy pendientes a ver si dentro de todos estos paquetes y medidas que Biden ha estado anunciando esta semana, que estamos hoy a 24 de abril, Que por poco le costaban el trabajo al Speaker of the House. hay tensiones, podemos decir. Pues, ¿qué ocurrió? Parece que se cree que pueden haber sanciones para, Ok. para Israel no por los ataques en represalia a Irán, porque allí No. Anthony Blinken, secretario de Estado, inmediatamente se solidarizó y demás, ¿verdad? Apoyó a su aliado. Pero parece que reaccionando un poco a la presión política de cara de nuevo a las elecciones, y todavía has comentado algo Sí. importantísimo, las protestas que estamos viendo en las universidades, los Sí. arrestos allá en la Universidad Columbia University, los estudiantes de Yale, están creando una presión que incluso pueden ser que culminen algún tipo de sanción. No sabemos qué tipo de sanción. Habíamos comentado que hay diferentes leyes especiales. Eso es lo que le quería comentar, Sí, que hablamos sobre ello en el episodio anterior, pero que está bien que si la puedes repetir, que no estamos hablando sobre posiblemente el derecho internacional, estamos hablando que las leyes americanas de Estados Unidos, claro. permiten al presidente, ¿verdad?, ponerle este tipo de sanciones a países que posiblemente están incurriendo en crímenes de guerra. Oh, Definitivamente. ujú, Una de ellas, por ejemplo, que habías mencionado, es el Control Law Arm. Ahorita les digo exactamente el título. Igual de otras leyes especiales que están relacionadas a la asistencia foránea, Foreign Assistance Law, relacionadas a de qué manera Estados Unidos tiene leyes especiales sí, para condicionar países que reciben, por ejemplo, apoyo militar una vez no cumplen, por ejemplo, con el permitir o proveer ayuda humanitaria que se dé a ese país, pues tener algún tipo de sanción. Hay diferentes tipos de leyes, las especifiqué en el programa anterior, pero las más famosas diría que son esas, las más conocidas. Así que quiero decir con esto, hay herramientas del sí. Congreso. ¿Por qué digo del Congreso? Porque el presidente de Estados Unidos, conocemos por el artículo de la Constitución, tiene un poder importantísimo en llevar relaciones exteriores. Eso está probado, sobre todo para atender asuntos de seguridad nacional. Pero eso no significa que el Congreso no tiene ninguna potestad o Ujú. autoridad para poder regular de qué manera se lleva a cabo también esta relación exterior cuando estamos hablando de envío de armas. Oye, por algo bien sencillo. Quien las paga el Congreso. Así que el Congreso también tiene una función importante de hacer valer ¿verdad? Esa ley, sea a través de investigaciones y demás, o también llamando a capítulo y decir aquí hay leyes especiales que obligan, ¿no?, a Sí. que si los países no cumplen con ciertas condiciones, pues se logren. Bueno, hemos visto muchos congresistas, particularmente también demócratas, bien reacios a querer llamar la atención a lo que está ocurriendo, ¿verdad?, en Gaza. Ujú. Eso dicho, creo que no quiero decir la palabra, pero el que creo que el que salió ganando fue Estados Unidos, porque creo que ellos estaban tratando desesperadamente de que esto escale por lo que habíamos hablado, que posiblemente tenía muchas fronteras, no que están en guerra directamente, pero hablamos de lo que está pasando en el South China Sea con Taiwán y China, lo que está pasando ahora en Israel Irán, lo que está pasando con Ucrania, ¿verdad? Que no querían que este conflicto escalara más y yo creo que por ahora mismo están bastante tranquilos. Pues yo creo que estamos en proceso de ver, hubo antes de ayer o esta misma semana hubo 12 muertes adicionales de civiles en Cisjordania. La tensión sigue en el sur
de Palestina. Hay llamados también de parte de repetidos Ujú. de Egipto por el temor que habíamos comentado también de que en esa frontera se incrementara el asunto y el peligro de que hay poblaciones que estuvieron obviamente desplazadas, unos más de 1.8 millones, que están allí aglutinadas en una Ujú. frontera. Así que desde el punto de vista militar, pienso yo que ese pico que vimos de la semana pasada, pues parece que se ha aliviado. En eso en particular, sí. Pero es porque la semana pasada hubo un gran Sí, escalamiento. sí, sí, no, no, Y yo le llamo escalamiento, pero ¿verdad? Entendemos, ¿no? Que hay un incremento, ¿no? En la sí. tensión. Digo, entonces ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? De este suplemento, como yo le llamo, pero quisiera ver si nos puede dar como un update de lo que está pasando en Rafa, se habla de que puede haber una invasión, explicar a las personas que nos están escuchando qué es Rafa, ¿verdad? Para que tengan un poquito de contexto. Mira, también comentamos un poco de eso en el programa que estuvimos grabando. Sí. En esencia, pensemos que estamos hablando y no quiero decir que geográficamente es así, exactamente así, pero para tener un mapa visual, Ujú. pensemos que estamos en San Juan y que nosotros, 1.8 millones de personas que estamos aglutinadas en San Juan, nos desplazamos luego de un ataque al sur. Y el sur es, digamos que estamos en Ponce. No estoy diciendo que es la misma geografía desde el punto de Ujú. vista de distancia, pero para tener una idea. ¿Qué ocurre? Estas personas no pueden estar transitando libremente tampoco la frontera allá con el área, sobre todo de Egipto. ¿Y qué ocurre? Están reclamando tanto Egipto de que se tiene que lograr el paso de ayuda humanitaria, se tiene que también tener algún tipo de control sobre las repercusiones que puede tener esta avanzada o estos adelantos que ha tenido el ejército Israel al sur de Palestina, porque están provocando un desplazamiento importante y una crisis humanitaria. Hay niños, mujeres sin Sí. comida, es la naturaleza humana buscar cómo sobrevivir y eso obviamente puede tener una repercusión directa en la frontera. Así que esto se lleva conversando, pues, me atrevo a decir que desde febrero o enero. En los primeros comentarios que al menos yo pude estar leyendo, los vi en febrero de este año, a comienzos de este año 2024, llamando la atención a Israel, buscando también aliados a través de Estados Unidos y Jordania, diferentes países aliados de Estados Unidos, para ver de qué manera inciden en que esta avanzada militar no tenga una repercusión directa en la Ujú. frontera que termine causando además un problema específico de violación de derechos humanos y derechos humanitarios y de inmigración y de todas las complicaciones que eso conlleva, sobre todo ¿verdad? En Egipto. Y para terminar, que sabemos que siguen muriendo empleados de la ONU, Ujú. y específicamente también del grupo UNRWA, que es como, ¿verdad? Es como un grupo creado por la ONU, específicamente para Palestina, ¿verdad? Correcto. En inglés es United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. En, en esencia es un grupo, como dices, de la ONU que está encomendado a estar trabajando por mucho tiempo ya. Los asuntos relacionados a Palestina han sido también los que han estado recopilando mucha la información en términos de la muerte y demás. Ha recibido también críticas por parte de Israel, entendiendo que el tipo de información que levantan está muy ligada al gobierno pues, de Hamas y de Sí. Palestina y han querido quitarle credibilidad. Pero si vemos los comentarios del aire y de los que se encargan de monitorear la violación de derechos humanos allí, pues también es un asunto de gran peligro. Sí, que entonces Israel, a raíz de muerte de muchos de los empleados de UNRWA o de los voluntarios de UNRWA, pues han puesto las excusas digo, pues le digo excusas porque no han mostrado evidencia de que muchos de ellos han recopilado inteligencia para el grupo de Hamas y incluso decían que algunos participaban activamente con el grupo. En específico, por otra parte, ellos han estado expresando que ayudan a alimentar a casi 2 millones de personas. O de verdad, proveyendo alimentos Ujú. en esas cantidades.
Es un grupo al parecer importante, mucha presencia allí, que está también adherido a principios de neutralidad, Sí, sí. porque es un organismo De la ONU. de la ONU y que también pues ha recibido ataques políticos en este proceso. Sí, he escuchado que una de las críticas es que UNRWA es como la base para poder crear un Estado palestino, y que esa siempre ha sido la crítica, porque da todo este andamiaje para posiblemente comenzar a crearlo, pero Asimismo se ha dicho, ¿verdad?, de que los hospitales son los que están manteniendo todas las cúpulas terroristas de Hamas y ese tipo de cosas. Es un tema sensible, como ujú, siempre lo hemos sí. dicho, difícil. El tiempo va a estar dando más oportunidades para análisis, pero definitivamente tampoco hay que engañarnos, ¿no? El asunto es que en efecto, como hablamos de la carta del chef José Andrés, organizaciones que son neutrales, que están dirigidas a proveer apoyo humanitario, han recibido posiblemente desproporcionalmente muertes de sus civiles, lo cual también es un principio que sabemos que con toda probabilidad se está violando, porque eso habla de que los ataques militares no necesariamente están destinados a objetivos militares, y si no son objetivos militares, la proporcionalidad en términos de el adelanto militar que se quiere no justifica la muerte de tantos, ¿verdad?, civiles. Quiero que sepan que los civiles no están allí bregando en escombros sin avisarle a nadie. Hay unos protocolos de aviso, como ocurre con la Cruz Roja, de incluso de coordinación en ocasiones con el ejército israelí y los ejércitos que estén presentes. Así que por eso siempre es una pérdida y es un llamado y una alarma de que este tipo de muerte habla mucho más también de cómo se está llevando el conflicto en el terreno, ¿verdad?, allá en Palestina. Bueno, eso ha sido todo por el tema de hoy. Esperemos entonces tenerlo de vuelta cuando sigan ocurriendo estos sucesos. Bueno, y para noticias buenas también podemos estar acá comentando siempre a la orden y nada, agradecido por la oportunidad. Sí, bueno, pues nada, eso ha sido todo por hoy. Pueden encontrarnos en YouTube, Pesos y Contrapesos, en Facebook, Pesos y Contrapesos, y en todos los lugares Pesos y Contrapesos, excepto en X, que nos pueden encontrar Pesos y Contrapesos PR.